Estamos de regreso esta noche, Juego de Manos. Vámonos con nuestro segundo tiro al blanco. Antonio Nava y Navas es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en la administración pública. Entre sus cargos se destacó como magistrado de la primera sección en la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Fue secretario del Trabajo y de la Previsión Social en la entidad, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y asesor de la Secretaría de Administración, así como director de control de procesos de la Procuraduría General de Justicia mexiquense. Actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Justicia y aspirante a presidente. Con nosotros, hoy, en este Juego de Manos. Así es, pues nos acompaña el magistrado Antonio Nava. Ya vimos la presentación. Hoy es el magistrado del Poder Judicial del Estado de México. Buenas noches, magistrado que nos acompaña. Buenas noches, Alan. Me da mucho gusto saludarles, agradecerles la oportunidad que me dan de esta entrevista, en la cual pues estoy a las órdenes de ustedes. Sé que me enfrento a 4 distinguidos periodistas de mi estado y con mucho gusto estaré en esta silla para responder los cuestionamientos que ustedes tengan para su servidor. Bueno, pues antes de que empiecen los ganchos al hígado, y ya sabe cómo son esas cartas ocultas y que las bajo la manga. Oiga, en serio, de verdad hay contrapeso aquí en el Estado de México, esa división de poderes que no se ve. Hay gente que ve a ese poder como un elefante blanco. ¿Usted cómo lo ve desde adentro? A lo mejor tenemos esa óptica muy diferente. Bueno, yo creo que la división de poderes es fundamental para poder lograr los objetivos que persigue el Estado. Yo creo que esta división de poderes, independientemente de que así se le nombre poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, estos poderes deben siempre trabajar de la mano. Trabajar de la mano porque al fin y al cabo lo que se persigue es el bienestar común, el bienestar de la sociedad. Y corresponde no solamente al Ejecutivo del Estado proporcionar el desarrollo, la seguridad y la tranquilidad y la paz social en la entidad, sino esta es una labor de todos los días de los 3 poderes. Los 3 poderes con sus respectivas funciones deben estar constantemente vinculados a la problemática política, a la problemática social, primordialmente en la que nos encontramos inmersos, para encontrar las alternativas que nos permitan mantener esa tranquilidad y esa paz social. Magistrado, ¿en dónde se basa, dónde está el fundamento de esa división de poderes en la práctica? Porque nos hablamos mucho, y lo hacemos en nuestros diferentes espacios, de lo que hace el Ejecutivo, de si va, si viene, si entrega, si dice, de los magistrados, de los jueces, del presidente del tribunal. Hablamos cuando sale junto al gobernador, y yo creo que de ahí viene esa especie de simbiosis, donde los percibimos lejos, los percibimos intermitentes a los magistrados. Pero ¿en qué se fundamenta esa división de la que habla? Bueno, la división de poderes se fundamenta primordialmente en las circunstancias de hecho y de derecho que conlleva esta división de poderes. La división de poderes deriva primordialmente de las funciones que deben separarse con toda puntualidad para que cada poder cumpla con el objetivo que persigue cada uno de ellos. En este caso, actualmente me encuentro en el Poder Judicial, pero también estuve en el Poder Ejecutivo y he estado vinculado también al Poder Legislativo, desde las distintas trincheras en las que me he encontrado. No obstante que, como se expuso, mi trayectoria ha sido no solamente en la administración pública, sino fundamentalmente en la administración de justicia. La administración de justicia es fundamental para lograr esa tranquilidad y la paz social. ¿Por qué? Porque es el tribunal en el que recae la facultad de decidir el derecho. Esa facultad de decidir el derecho en la que los intereses de los particulares que están en controversia buscan encontrar una solución. Y esa solución pues la tiene que dar gente perfectamente preparada, perfectamente especializada, perfectamente
con una sensibilidad que permita propiamente ubicar a las partes en la balanza y encontrar las alternativas de solución a sus problemas. El derecho no es otra cosa más que el trasladar la problemática social a la norma que nos permita lograr el equilibrio en el desarrollo de la ciudadanía. Permítanos, magistrado, hacer una pausa. Vamos Sí, a hacer Gabriel, una pausa. Tenemos algún problemita que solucionaremos a continuación. Y yo lo dejaría nada rápido antes de ir a la pausa con un asunto que a mí me parece muy preocupante últimamente, que es este tema de que la sociedad empieza a hacerse justicia por su propia mano ante lo que consideran no se hace desde el lado de las autoridades. Pero, ¿le parece si discutimos eso después de la pausa? Por supuesto, con mucho gusto, Gabriel. La pausa, gracias. Meganoticias.mx, el único portal informativo en México, donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video. Meganoticias.mx, entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras. Meganoticias.mx, con reportes de nuestros más de 100 colaboradores. Interactúa con nosotros en redes sociales. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Estamos de regreso esta noche. Tenemos invitado especial, amigo, invitado de lujo además, el magistrado Marco Antonio Nava y Navas. Y yo retomo la pregunta, ¿les parece bien? No, pues sí, claro. Y sobre todo la inquietud. En los últimos meses en el país, particularmente en el Estado de México, hemos visto una cantidad sorprendente, ¿no?, de información que tiene que ver con pobladores que toman la justicia por su propia mano, que lo mismo agarran a un delincuente, a un ratero, a un presunto violador, y lo primero que dicen es, no lo vamos a soltar porque lo van a soltar después. Y entonces preferimos, inclusive creo que ayer hubo un caso de una persona muerta en Acolman. Y yo le pregunto, ¿esto preocupa al poder del que hoy usted forma parte? Sobre todo por esa insistencia de la población de decir, no se nos está haciendo justicia en este país. Por supuesto que es preocupante el que la gente se esté tomando la justicia por su propia mano, sobre todo porque nosotros debemos entender que vivimos en un Estado de Derecho en el cual todos debemos ser observadores de la norma, de la ley. ¿Por qué todos debemos ser observadores de la norma? Porque las instituciones para eso se establecieron. Si en un momento determinado hemos encontrado aspectos en los cuales, como comentas, Gabriel, que pues que la gente no encuentra respuesta, pues ese es el trabajo que ahora nos corresponde, que siempre nos ha correspondido a nosotros, el dar una respuesta adecuada a este tipo de problemas, a este tipo de conflictos. Ninguno que transgreda la ley debe escapar al rigor de la ley. Sin duda que si en un momento determinado no es al Poder Judicial al que le corresponde pues resolver el problema de un delincuente, sino ese es un problema que debe estar vinculado a la Procuraduría de Justicia. La Procuraduría de Justicia es la que debe tomar cartas en el asunto para el efecto de ponerlo a disposición del Poder Judicial, y el Poder Judicial, conforme a los hechos y los elementos de prueba que les sean aportado, poder resolver su situación jurídica, ya sea procesándolo, dejándolo en libertad o en su defecto sentenciándolo a la pena que tenga objeto, ¿no? Magistrado, en unos meses, el próximo año, tendrá que ir la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, y difícilmente sabemos, y los ciudadanos conocen, cuál es el proceso, si es democrático, si no es democrático, si hay línea, si es justo, si no es justo. Si nos puede platicar cómo es el proceso. Bueno, pues el proceso de elección en la transición del Poder Judicial, sobre todo en la posición del presidente, que se viene en la primera semana de enero del 2015, en la que habrá de ser relevado nuestro actual presidente,
el maestro en Derecho Baruch Delgado Carvajal, es un proceso pues que está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que establece que el presidente será electo por la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia, que esos integrantes del Tribunal Superior de Justicia lo integra el Pleno del propio tribunal, que son 55 magistrados que formamos parte de ese Pleno, y en el cual la ley establece que la elección podrá ser abierta o secreta. Estas son las alternativas que permite la ley, y por costumbre generalmente se ha hecho una elección abierta al interior del Poder Judicial. Sin embargo, en este proceso nuevo, en este relevo institucional que se viene para enero, se está buscando que esa elección ya no se haga de manera abierta, porque el hacerlo de manera abierta compromete mucho la libertad de quien va a emitir su voto, puesto que en no pocas ocasiones se dice que cuando alguien vota en contra, pues, y en contra del que resultó ser el bueno, pues resulta que se dan algunos aspectos de represalia o de discriminación o de situaciones de esta naturaleza que afectan los intereses de quien está involucrado en este proceso electoral. ¿Cree que lo sano sería que sea una elección cerrada para que pudieran tener mayor libertad los miembros? Yo creo que eso es por lo que algunos de los integrantes del Pleno estamos impulsando. Yo creo que vivimos una nueva época en la que de por sí todo se encuentra convulsionado. Yo creo que es momento en el que debemos fortalecer nuestra democracia, y nuestra democracia es permitir la participación de todos, pero con la libertad que la ley nos otorga a cada uno de nosotros. Y esa libertad pues es el voto secreto, que es la oportunidad que uno tiene de externar su sentimiento y el deseo de elegir a la persona que mejor pueda representar los intereses del Poder Judicial. Pero ¿cuáles serían los requerimientos que necesita esa persona, sobre todo para mostrar una nueva cara de este poder que hasta ahora luce opaca, que hasta ahora luce sometida al Ejecutivo, y en el cual pues la gente está demandando cada vez pues justicia y seguridad, que eso es lo que más ha fallado y ahí ha lacerado, incluso ha desencadenado pues los últimos acontecimientos que hay en este país, ¿no? ¿Qué se requiere para que verdaderamente esta persona pues dé la cara por este poder? Yo creo que nosotros debemos estar a gusto de una situación en el Estado de México. El Ejecutivo del Estado siempre ha sido muy respetuoso del Poder Judicial, ha respetado totalmente su autonomía, entendiendo la autonomía como la libertad de cada uno de los jueces y magistrados de resolver lo que en su conciencia corresponda después de analizar los hechos que contiene una demanda, una contestación a una demanda, una imputación en un delito, una acusación como actualmente en el nuevo proceso penal, acusatorio, adversarial y oral, en el que el Estado pues no se vincula ni con los jueces ni con los magistrados para que puedan emitir su resolución. Entonces, esto es un respeto, esta es la autonomía que es la que debemos entender, que distingue a los tres poderes en su individualidad. Esto significa que si está respetada la autonomía, no quiere decir que no puedan en un momento determinado trabajar muchas cuestiones de manera conjunta los tres poderes, puesto que muchas de las inequidades que a veces encontramos en la ley pues son propiamente facultad del legislativo el modificarla o el iniciar alguna nueva iniciativa o el impulsar las normas que puedan retomar las necesidades que la transformación del Estado, que en la transformación de la sociedad se ha venido dando en el Estado o en el país. Entonces, ¿qué debemos encontrar? Pues nuevas alternativas de solución a esos problemas. A lo mejor la justicia puede ser muy retardataria
o no es, o es una justicia que no la vemos llegar de inmediato, y ahí es en donde todos debemos trabajar en ello, y no solamente corresponde al Poder Judicial, sino corresponde al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo está permanentemente en contacto, y lo vemos en las actividades del señor gobernador, permanentemente en contacto con la sociedad. Él percibe de inmediato todas las necesidades de la sociedad, está inmerso en la problemática, y esa problemática, esa nueva transformación que ha venido sufriendo nuestro país actualmente no es un país en el que podamos decir que como veníamos juzgando en el siglo XX, actualmente estamos igual. La sociedad se ha transformado de tal manera que de igual manera han querido transformarse las normas. De ahí derivan los nuevos procesos orales, de ahí en materia penal, en materia mercantil, en materia familiar. Esto conlleva la necesidad de encontrar solución a esa problemática de la propia sociedad. Oiga, magistrado, si la justicia tarda, acaba quizá por no ser justa en la percepción de mucha gente, supuesto, porque se traduce en una percepción de impunidad, que ese es el gran problema, que a cualquiera que le pregunte en este momento piensa que nuestro país adolece de la impunidad, y se ha modificado en gran frecuencia en los últimos años el marco jurídico con base en el cual ustedes tienen que tomar decisiones, pero me pareció entender que parte del problema está en la Procuraduría, en que no cimentan bien sus acusaciones, en que los fiscales no hacen adecuadamente todo el trabajo, con todo el escrúpulo, con toda la fortaleza jurídica que deben tener. ¿Cuál es la relación entonces que debe haber con la Procuraduría? Yo creo que ahí lo que hay que pensar es que los nuevos sistemas de justicia en materia penal, en materia mercantil, en materia familiar, en los nuevos procesos orales, yo creo que lo que hace falta es que nos vinculemos de inmediato a una capacitación muy estrecha en los distintos poderes del Estado. ¿Por qué capacitación? La capacitación es la oportunidad que puede uno tener de entender las nuevas normas. Decía Eduardo J. Couture en sus mandamientos, en sus mandamientos del abogado, que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, se ejerce en la práctica. Es ahí en donde tenemos que aprender y en donde tenemos que capacitar. Tenemos que en el Poder Judicial vincular no solamente la educación escolarizada, sino también la capacitación, que nos permita capacitar desde los técnicos judiciales, los secretarios, los proyectistas, los jueces y a los propios magistrados inclusive. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, señor magistrado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá que la próxima vez que nos haga el honor de invitarnos, pues ya esté en otra posición, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no, amigo? ¿O qué? Pues sí, uno nunca sabe. No te quedes callado así. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Claro, ¿no? Y sustentada con tantos años de trabajo. Ya lo platicábamos hace un Claro, momento, ¿no? Y bajo todos los esquemas. Conocimiento, Los retos trayectoria. actuales, ¿no?, de la justicia que ya planteaba Óscar y planteabas tú y Javier. Sí. Muy bien, pues muchas Les gracias. agradezco muchísimo. Gracias. Y a su auditorio en especial. Muchas gracias. Señores, pues muchas gracias. Seguimos el juego de manos. Fue nuestro segundo tiro al blanco, habilidad o suerte en la política. Nos falta uno y es un tema, además de un invitado también muy interesante. Quédense con nosotros.